Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo Ay, estás, hermano caray. Vicente? Ay, caray. Bien, bien, ¿y tú? Miren, ahora con lo del Eh, coronavirus famoso, eh. usen su mascarilla, ya están hasta vendiendo en todos lados si les gusta así alguna forma así de palomitas o lo que sea. Bueno, a mí me Ah, gusta bien. el Batman, Ah, su bien, está amigo bien. Batquique. Aquí. Entonces por eso traigo esta mascarilla, pero pueden usar las que quieran siempre y cuando protéjanse, es muy importante. Entonces ahora con mi hermano Vicente vamos a platicar. ¿No le pusiste el micrófono, no le hace? No, no, no pasa nada, Ah, bueno. aquí Que estamos se oiga bien, hay que hablar fuerte. muy cerca, sí. Ok. Bueno, entonces, hermano Vicente, me gustaría que nos platicaras del mundo, del demonio, de la carne. Nos han preguntado mucho sobre esto, qué tiene que ver el mundo, el demonio, la carne, Con la salvación, con la ¿verdad? salvación exactamente. Ok. ¿Nos podrías empapar un poquito Pues vamos de a esto, por tratárselo favor? rápidamente, claro que sí. Nosotros tenemos tres enemigos para nuestra santificación, pero también pueden ser medios, no nomás pueden impedir nuestra santificación, sino que pueden impedir nuestra salvación. O sea, pueden ser enemigos que nos lleven a la condenación eterna. Estos son el mundo, el demonio y la carne. Cuando decimos el mundo, no quiere decir el planeta, porque mucha gente, no, pues el mundo lo hizo Dios, sí, yo lo sé, o sea, hablando del mundo en sí, sino quiere decir el pensamiento y el ambiente anticristiano en que viven muchas personas que han sacado a Dios de sus vidas, que le han dado la espalda al Creador, al que los creó, y se han ido corriendo atrás de las criaturas. El Creador los puso aquí, y el Creador espera volteando las manos a que volteen hacia con él. No, se van corriendo unos atrás de otro, atrás de las criaturas. Se van corriendo detrás de sus gustos, se van corriendo detrás de sus placeres. A eso es a lo que le llamamos el mundo, cuando nos referimos al mundo. Estas personas que llamamos mundanas han hecho sus máximas, totalmente contrarias a la ley de Dios. Ellos exaltan la riqueza, se exaltan los placeres, exaltan la violencia, el fraude, el engaño, y usan la libertad como un pretexto nada más para entregarse a toda clase de excesos y a toda clase de pecados. Para ellos, por ejemplo, el ladrón es un hombre muy hábil para los negocios. Ah, qué inteligente, qué hábil para los negocios es. El seductor es un hombre, pues es un hombre alegre. El seductor es un hombre alegre, ¿verdad? Un gran pecador es un hombre de criterio amplio, como dicen, de open mind, ¿no? Mente abierta, supuestamente. Una mujer que se viste provocativamente, hablando en su ropa y que va provocando a los muchachos por ahí, pues es una muchacha que se viste a la moda. Es una mujer que se viste a la moda. Este es el criterio del mundo, por eso llamamos del mundo. Dicen ellos, por ejemplo, pues somos jóvenes, pues hay que disfrutar la vida. Al cabo, pues Dios es bueno, ni modo que pues Dios se Estamos vaya. chavos, se pueden Estamos recuperar, ¿verdad? chavos, ni modo que Dios se vaya a enojar porque nos divertimos y nos vaya a condenar por eso, pues no creo. Hay que ganar dinero como sea, eso no pasa nada. Hay que comer bien, hay que vestirse excelentemente bien, hay que divertirnos mucho. Para eso vinimos a este mundo, para divertirnos. Ellos creen que ese es el sentido de la vida y no ven más allá, no ven ninguna meta más en su vida, ¿verdad? Además, estas personas que llaman mundanas se burlan y persiguen a los que quieren vivir una vida de piedad. Ellos están en contra, pues lógicamente, como decía, de la vestimenta decente, contra los espectáculos morales, contra la honradez, contra el matrimonio, contra la vida cristiana, contra la vida familiar. Están en contra de la obediencia de la juventud, sobre todo principalmente. Que los jóvenes no deben de obedecer a sus padres, ¿verdad? Y por eso pues buscan diversiones y placeres cada vez más inmorales. Y esto pues los encuentran fácilmente en todos lados, en los cines, en los teatros, en los bailes, en los centros de perversión, en las playas cada vez más inmorales en la manera en que se visten, ¿verdad? A ellos les agrada mucho pues todo lo que son novelas, revistas que traigan cosas de sensualidad, modas indecentes. Igual les agradan las conversaciones indecentes, frases de doble sentido, se divierten mucho con todo eso. Todos cuates que cuentan chistes pelados y frases de doble sentido, eso les divierte, les exalta, ¿verdad? Estas personas solo viven para el placer y para la diversión y causando un escándalo y un problema para los demás, porque hoy es difícil, por ejemplo, salir a la calle, no sé si te ha pasado, salir a la calle sin ver un espectacular indecente, sin abrir un periódico y ver cosas indecentes, pues no puedes ver un escaparate en la tienda sin ver cosas indecentes, no puedes oír una conversación sin que aparezca el doble sentido, y en todo esto siempre encontramos incitación al pecado. Aquellos que te quieres cuidar, pues ya estás en el mundo, pero al vivir en este mundo, pues por todos lados te bombardean con la sensualidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos huir de esto? Pues mucha gente dirá, pues salte del mundo, ¿eh? Salte del mundo, pero pues bueno, la mayoría no tenemos vocación de ermitaños, ¿verdad? Y nos dice nuestro Señor que tenemos que ser del mundo, pero sin ser del mundo. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir en el mundo sin renunciar, aunque estemos en este mundo, a santificarnos, haciendo caso al Espíritu Santo, que nos dice siempre,
El que ama el peligro morirá en el peligro, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? Pues bueno, huir de las ocasiones de pecado y renunciar a esos espectáculos indecentes que excitan las pasiones bajas del hombre, ¿verdad? O del hombre me refiero a hombre y mujer, ¿verdad? Y no debemos de creerle a los mundanos que dicen, ¿cómo te vas a privar de todo esto? Esto es exagerado. Vas a pagar un precio muy alto por salvarte, vas a renunciar a todo lo bueno que tiene la vida por salvarte. No debemos de hacer caso a eso. Esto no es cierto porque a nada renuncia el que deja todo por Dios, a nada. Solo a los tontos les parece que es caro dejar todo ese tipo de cosas para alcanzar la santidad, porque la santidad nos va a llevar a la felicidad eterna, la vida eterna y la felicidad eterna. Y digo que a nada renunciamos cuando renunciamos a todo esto, porque menos que nada, son todas las cosas juntas y todas las criaturas juntas comparadas con Dios, menos que nada. Entonces no estamos renunciando a nada, por eso digo a nada, porque son menos que nada comparado a Dios, ¿verdad? También debemos nosotros para luchar contra el mundo, alimentar nuestra fe, instruirnos cada vez más, visitar los sacramentos, ir avivando esa semilla que se nos dio de vida en la gracia santificante, haciendo que crezca en nosotros. Y una vez con esta fuerza, oponernos a las apariencias falsas del mundo, a todas sus máximas, a sus halagos, a sus seducciones, a sus placeres, a sus diversiones, a sus escándalos y a todos sus malos ejemplos que nos ponen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto es vanidad. Vanidad. ¿Por qué vanidad? Porque el mundo terminará y con él terminarán sus placeres. Nada hay ni existe estable bajo el cielo. Nadie estable. Todo pasa y se desvanece, así como el humo de un cigarrillo pasa y se desvanece. Solo Dios no cambia. Solo Dios es eterno. Y junto con él estará para siempre su verdad, su palabra, su justicia y todos aquellos que hayan cumplido su voluntad. ¿Verdad? Otra cosa, no debemos tener respetos humanos. No nos debe importar el qué dirán los demás, qué van a decir. Esto es una actitud muy indigna de un cristiano, ¿verdad? No la debe tener y ofende también a Dios esta actitud. Muchos hoy, por no disgustar a los que viven en pecado, niegan la ley de Dios y les da pena que los vean como discípulos de Cristo. Pero acordémonos de nuestro Señor que nos dice, negaré delante de mi Padre a aquellos que me hayan negado delante de los hombres. Por eso debemos tomar una actitud hoy firme y clara de nuestro amor a Dios y que a nadie le quepa la menor duda de nuestras intenciones, ¿verdad? Y no tengamos miedo, porque aunque nuestro Señor nos dice que el mundo nos odiará y perseguirá por causa de su nombre, cuando el mundo ve a alguien firme, decidido, con una actitud firme, lo deja en paz, ¿verdad? El mundo, los ideales del mundo, solo van contra los cobardes, contra los inseguros, para ver, pues dicen esto, a lo mejor si logramos convencerlos y patrarlos con nosotros, ¿verdad? Por eso la mejor manera de vencer al mundo es no retroceder ni un paso, ni un centímetro, renunciando para siempre a sus máximas y a sus vanidades que vimos anteriormente, ¿verdad? Bueno, perdón, voy a tomar tantita agua. ¿Ok? Ahora el demonio. El segundo enemigo que tenemos es el demonio. El demonio es un enemigo exterior, no por dentro, exterior. Su acción sobre las almas es de tres formas: obsesión, posesión y principalmente la tentación. Posesión y obsesión es un tema muy largo y como la función más grande del enemigo a través de la posesión, bueno, la posesión no, porque no ejercito nuestra voluntad, pero a través de la obsesión y a través de la tentación es llevar al hombre a que peque. Vamos a hablar principalmente de la tentación, ¿te parece? Ya hablaremos otro tema sobre la obsesión y la posesión y sus diferencias. ¿Verdad? Excelente, excelente, échale. Bueno, la tentación es el oficio mayor que tiene el demonio, ¿verdad? Ahora, una cosa muy importante, no todas las tentaciones vienen del demonio, porque mucha gente todo le echa la culpa al demonio y no todas vienen de él. Dice la Sagrada Escritura, cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo arrastra y lo seduce y lo lleva al pecado. Hay otras tentaciones que sí vienen del demonio. Por eso dice la Escritura, revístanse de las armas de Dios para que puedan resistir las insidias del enemigo. Y nos dice también San Pablo que no luchamos contra carne y contra sangre, sino contra los espíritus malignos que rondan los aires, ¿verdad? Bueno, nosotros no podemos distinguir con precisión las tentaciones del demonio, pero podemos intuir, por ejemplo, cuando la tentación es muy repentina, o sea, que llega de repente, que es muy violenta, que es muy tenaz, sin que nosotros nos hayamos puesto en ocasión de pecado y empezamos a tener imágenes inteligibles en nuestra mente de cosas que ni siquiera hemos visto ni hemos buscado. Ahí se puede intuir que viene el demonio. Cuando nos sugiere también cosas espectaculares o nos incita a desconfiar de las autoridades como los sacerdotes, el director espiritual de la iglesia, y a no decir nada, como decían aquellos, no lo cuentas a nadie, cuéntaselo al que más confianza le tenga. Bueno, pues el demonio cuando te diga que no se lo cuentes a nadie, cuando sientas todo eso, puedes intuir que viene una intervención más o menos directa del demonio. Ahora, una cosa muy importante, Dios no tienta a nadie, Él directamente no tienta a nadie.
y no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Pero sí permite, al final de cuentas, que seamos tentados. ¿Para qué? Pues para que ganemos merecimientos. Porque la tentación vencida, con la ayuda de la gracia de Dios, purifica nuestras almas. Eso hace la tentación, purifica nuestras almas, nos llena de humildad, nos llena de arrepentimiento y confianza en el auxilio de Dios, nos hace estar más vigilantes y desconfiar de nosotros mismos, ¿verdad? Esperando todo de Dios. Nos ayuda mucho también a mortificar nuestros gustos, la tentación, a mortificar nuestros caprichos. Nos hace aumentar, hacer crecer nuestra oración, que oremos más. Nos hace también, pues, lógicamente, toda batalla nos hace más experimentados y más audaces para la lucha, ¿verdad? Ahora, para obtener todo esto que dije, debemos de prepararnos, porque es una batalla, es una guerra, pues no luchamos porque es una guerra. Debemos de prepararnos y conocer las estrategias del enemigo, del demonio, y cómo reaccionar ante ellas. Veamos qué estrategias más o menos usan en la tentación, ¿verdad? Muchas veces el demonio nos tienta repentinamente para sorprendernos, acá agarrarnos, híjole, fuera de onda y sorprendernos. Pero otras se insinúa muy suavemente. No propone la tentación luego, sino que quiere entablar una conversación con el alma para llevarnos a sus terrenos y entonces hacernos caer. Por ejemplo, a personas que están inclinadas hacia el pecado de la sensualidad, él les puede abrir el diálogo poniéndoles esto en su mente. Por ejemplo, oye, ¿por qué Dios te prohíbe sacrificar tus apetitos sexuales? ¿Qué acaso no son naturales? ¿Qué acaso Él no te los dio? Empieza con eso el diálogo a los sensuales. A personas, por ejemplo, que tienen dudas de fe, les puede empezar diciendo, poniéndoles en su mente, oye, ¿y por qué Dios te pide que creas en Él ciegamente? ¿Verdad? Esos son los diálogos. Si el alma capta que ahí hay un peligro al seguir ese diálogo y desvía su atención, su pensamiento a otros asuntos, estrangula la tentación y entonces el demonio se retira avergonzado. Pero si el alma acepta ese diálogo, o sea, se queda pensando, ¿verdad? El alma ya sabe, la persona ya sabe lo que está bien y lo que está mal y por qué, si Dios nos permitió esto y en qué situación, ya lo sabe el alma. Pero se queda pensando en esta tentación y comienza a dudar y alimenta entonces sus propias pasiones y sus deseos, ¿verdad? Ahora, si el alma sigue continuando este diálogo, porque ya hablamos de la primera, renunció y se acabó, pero esta alma sigue continuando el diálogo, pues el demonio entonces sí le va a hacer una proposición directa, más directa, ¿verdad? Le va a presentar un hermoso panorama, le va a pintar el pecado muy bonito, diciéndole que detrás del pecado está la verdadera felicidad, ¿verdad? Y además le va a decir, o sea, le va a poner en su mente, ¿sabes qué? Pues no te preocupes, Dios es misericordioso y te perdonará. Goza hoy, mañana te arrepientes, todavía tienes tiempo, no pasa absolutamente nada. Así actúa la tentación, ¿verdad? ¿Qué más continúa haciendo? Bueno, aún en ese momento el alma todavía puede retroceder, echarse para atrás, porque su voluntad no ha cedido todavía. Mientras la voluntad no haya cedido, no hemos caído en el pecado. Si hemos estado expuestos y nos hemos puesto en ocasión de pecado, pero no hemos caído en el pecado. El alma también todavía puede vencer ahí, pero si no corta inmediatamente el diálogo, sus fuerzas se van debilitando, se van yendo para abajo, ¿verdad? Y si aún después te digo, no corta este diálogo, entonces viene la vacilación, Llega un extraño nerviosismo y el cuerpo se empieza a poner nervioso. Dice, ay caray, pues lo hemos sentido todos. Ese nerviosismo se apodera hasta del alma. No quiere ofender a Dios, pero qué sabroso y qué rico se ve ese pecado, ¿verdad? Entonces empieza ahí la vacilación. Aquí es mucho más difícil vencer, porque el alma se hace indigna por su imprudencia, por su negligencia y por su semiconsentimiento a esta situación, por su vacilación, se hace indigna a las gracias eficaces de Dios. Aquí entonces, si el alma que está ya casi sola no se hace una violencia extrema, lo más fácil es que va a caer, lo más probable, ¿verdad? Pongamos, no se hizo violencia y ¿qué pasó? Bueno, pues da su consentimiento y cayó en pecado. Y lo más seguro y lo más grave es que probablemente no haya pecado solo, sino que haya arrastrado a otros en ese pecado, ¿verdad? Que los haya llevado también a pecar, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sigue después? Bueno, pues después lo único que queda es que viene la desilusión. Se da cuenta el alma que de aquel engaño, que eso no era tan hermoso y tan feliz y que no lo hacía tan feliz el pecado como le había dicho el demonio, como se lo había pintado. Y entonces experimenta una gran decepción y se sumerge en una gran tristeza porque se da cuenta que lo ha perdido todo lo ha perdido. ¿Por qué? Porque el que pierde la gracia santificante pierde inmediatamente todos los méritos adquiridos durante toda su vida. En un instante se derrumba su vida sobrenatural y solo queda su decepción y queda la carcajada sarcástica del demonio. El que cae de la gracia santificante pierde el amor sobrenatural de Dios, pierde la facultad de ser hijo de Dios por la gracia santificante y pierde todos los méritos adquiridos en su vida. Y de esto se da cuenta el alma, se siente encuerada y desnuda, ¿verdad? Y esto lo lleva a una vergüenza y un remordimiento. Ahí viene la voz de la conciencia, la voz de Dios que le pregunta en su mente, en su interior, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y el alma y la persona solo trata de esconderse de Dios
y todo lo que representa a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna excusa para lo que ha hecho, ¿verdad? Aquí solo queda pues, pedir perdón a Dios, caer de rodillas y pedir perdón a Dios y aprender de esta dolorosa experiencia del pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para resistir la próxima vez, desde el primer momento, cuando es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Debemos de ver, por ejemplo, rápidamente, qué debe hacer el alma antes, durante y después de la tentación. ¿Qué puede hacer el alma antes, durante y después de la tentación? Bueno, antes, la estrategia nos la dio nuestro propio Señor Jesucristo. Velen y oren para que no caigan en tentación, ¿verdad? Esa nos la dio nuestro propio Señor Jesucristo. Hay que cuidar mucho el sentido de la vista, sobre todo, y el sentido de la imaginación. Eso se llama velar. Y renovar nuestro propósito firme de no pecar. Hay que combatir la ociosidad, que es la madre de todos los vicios. Y no debemos de abandonar nunca nuestro puesto de guardia, ¿verdad? Ahora, eso es velar. Pero no basta solo velar, por eso velen y oren. Hay que orar también, porque toda tentación ocupa una gracia eficaz de Dios para vencer, ¿verdad? Y estas gracias eficaces las obtendremos por medio de la oración. Por eso nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo, no nos dejes caer en la tentación. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé una gracia eficaz a Dios Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es muy bueno también invocar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que ella aplastó la cabeza de la bestia infernal, de la serpiente infernal, ¿verdad? Y hay que invocar también a nuestro ángel guardián, porque uno de los oficios del ángel guardián es defendernos contra los asaltos del enemigo, del demonio. Eso es antes, durante la tentación. Ahora, ¿qué hay que hacer durante la tentación? Aquí no queda otra más que resistir, resistir y resistir. Resistir durante la tentación. Bueno, esta resistencia también puede ser directa o puede ser indirecta. La directa se enfrenta directamente contra la tentación, haciendo lo contrario. Por ejemplo, debemos de empezar a hablar bien de alguna persona cuando nos sintamos tentados a hablar mal de esta persona, ¿verdad? Debemos dar una limosna grande cuando sintamos que somos codos y que nos cierra la mano la tentación. Debemos prolongar la oración cuando nos pone la tentación, ay, qué fatiga, qué cansancio orar, a hacerlo lo contrario. Hacer un acto público de fe, diciendo yo amo a Dios y que todo el mundo se dé cuenta cuando tenemos muchos respetos humanos y la tentación dice, ay, que no te vayan a escuchar que estás rezando el rosario. Tienes que hacer lo contrario a la tentación, ¿verdad? Esa es la lucha directa, la resistencia directa. Y la indirecta, esta no se enfrenta directamente contra la tentación, sino que se aparta de ella, distrae su mente en otras cosas. Y esto es muy recomendable, sobre todo para las tentaciones contra la fe y contra la castidad, en las que no conviene la lucha directa, porque si estás en la lucha directa, por estar pensando en ellas, puede aumentar la tentación. ¿Sí me explico? Estás pensando en las cosas, ahí mejor cambia tu mente y piensa en otra cosa distinta. Es bueno que ejercitemos la imaginación y que ejercitemos la memoria para apartarnos de la tentación. Por ejemplo, podemos recorrer mentalmente las direcciones de nuestros amigos, sus teléfonos, los nombres de unos pueblos, los nombres de ríos y lagos de México, acordarte de lo que hiciste en la escuela, cómo te preparaste de cierta materia. ¿Sí me explico? Repasar todo eso intelectualmente para quitarte la tentación, ¿verdad? Ahora, a veces de todos modos, con todo esto la tentación no desaparece luego, pero no tenemos que desanimarnos. Y es que esto prueba que el alma, que no hemos caído aún pues en la tentación, ¿verdad? Y cada nuevo asalto que nos venga, que sea rechazado, por nosotros es un nuevo mérito y fortalece nuestra alma también para la próxima lucha, ¿verdad? Ahora, cuando esto es muy insistente, muy insistente, muy insistente, que no se puede quitar de ninguna manera, es muy bueno decírselo a nuestro confesor o a nuestro director espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tentación declarada está ya medio vencida. Por eso cuántas a lo que más confianza le tengas, ¿verdad? Como dice el dicho. Bueno, ahora y después de la tentación, ¿qué debemos de hacer? Bueno, después de la tentación hay tres situaciones. Aquí pudieron pasar tres cosas. O caímos, o no caímos, o no sabemos si caímos o no caímos. ¿Sí me explico? Bueno, si vencimos, por ejemplo, fue solo por la ayuda de Dios, con nuestra voluntad, pero con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues agradecerle a Dios y pedirle que nos dé también su gracia o auxilio para las próximas ocasiones. Si caímos, pues no debemos desanimarnos. Pidamos perdón a Dios y hagamos el propósito con su ayuda de no volver a pecar, el propósito de enmienda. Si la caída fue muy grave, vayamos a la confesión y aprovechemos esta experiencia para poder redoblar nuestra vigilancia, para poder seguir luchando. Ahora, si nos queda una duda, ahí no debemos de examinarnos luego, porque provocaría otra vez la tentación. Si me explico, oye, me cayó, no fui yo tentado, no, y vuelves a regresar con la tentación a la mente. Dejemos pasar un tiempo, es lo normal, y cuando estemos tranquilos, nuestra conciencia nos lo va a aclarar. Y si nuestra propia conciencia no nos aclara si hemos vencido o no hemos vencido, es fácil, preguntamos a nuestro director espiritual, a nuestro confesor, y él nos dirá, ¿verdad? De todos vamos a hacer un acto de contrición por aquellas dudas de que hayamos ofendido a nuestro Señor.
Ahora, la última, lucha contra la carne. Bueno, mundo y demonios son enemigos externos, pero tenemos un enemigo interno más terrible y es nuestra propia carne. Ella se convierte en el mayor enemigo por dos cosas: por el miedo que tiene el sufrimiento, nuestra propia carne, y por nuestro afán insaciable que tiene de gozar la propia carne. El miedo al sufrimiento es el mayor obstáculo para santificarnos, pero el ansia insaciable de gozo que tiene nuestra carne puede comprometer nuestra salvación eterna, nos puede llevar a la condenación, ¿verdad? La sed insaciable de gozar es la tendencia que tenemos hacia la sensualidad, y esto se conoce como concupiscencia, que es el apetito del placer, de buscar todo en todo nada más el placer. Y este apetito del placer es sensitivo y reside en el cuerpo, pero también de este apetito del placer participa el alma porque está unida al cuerpo, ¿verdad? Cuando goza el cuerpo, también el alma siente que goza, porque está unida. Ahora, ¿el placer es malo? No, porque muchos han dicho, el placer no es malo porque Dios le puso, el placer corporal no es malo. Si me explico, Dios nos lo dio para facilitar y estimular algunas actividades específicas, como por ejemplo nuestra conservación y la conservación de la especie. La cosa es que después del pecado original se rompió el equilibrio que sometía a la razón nuestros apetitos interiores. Nuestros apetitos interiores estaban sometidos a la razón, pero eso se rompió después del primer pecado. Y por eso ahora el apetito del placer se impone por encima de la razón y nos lleva al pecado, por encima de nuestra inteligencia y la razón, ¿verdad? Ahora decimos que existe un placer bueno, sí, que Dios lo puso, y un placer malo, sí. Aquí el problema es poner el límite que separa lo bueno de lo malo, ¿verdad? Por eso, la mortificación cristiana nos aconseja privarnos de cosas buenas, cosas lícitas, para fortalecer nuestra voluntad y prepararnos para poder hacer el bien. Porque aquel que renuncia fácilmente a lo que es lícito y es bueno, pues renunciará fácilmente, con mayor facilidad, a lo que es ilícito o a lo que es malo, ¿verdad? Y es que el bien siempre se ve amenazado si se acerca a los límites del mal. Hasta aquí puedo llegar, está bien, hasta aquí puedo llegar. Mientras más te acercas a los límites del mal, más se arriesga el bien, ¿verdad? Bueno, las pasiones que más nos esclavizan en cuanto a la carne son las más necesarias, como te digo, para la conservación de nosotros mismos y de la especie, ¿verdad? Y esto pues es el alimento y el sexo, el alimento, la bebida y la sexualidad. Las demás pasiones están casi siempre sometidas a estas dos, ¿verdad? En estas dos pasiones, sobre el alimento y la sexualidad, el placer la concupiscencia, perdón, solo busca el placer, no busca otra cosa, y el gozo que producen, sin importarle el fin para lo que fueron creados, para lo que fueron hechos, ¿verdad? Y entonces ahí, si la razón no nos mantiene los límites de esos apetitos, puede conducirnos a la ruina del hombre y a la ruina de la propia especie, ¿verdad? Y es que no hemos visto, muchos hombres se ve que en lugar, a mí me ha tocado ver, hasta conmigo mismo, en lugar de comer para vivir, viven para comer, ¿verdad? Viven para comer al revés. Incluso hay gente que come nada más por necesidad, pero a veces es engañada por el placer y va mucho más allá de los límites y es la misma concupiscencia que lo lleva más allá de los límites en la comida y en la bebida, porque la concupiscencia no sabe dónde termina la necesidad, nunca va a saber, ¿verdad? Ahora otra cosa, estos dos placeres que estamos hablando, que es la gula y la lujuria, que es sobre ¿cómo se llama? Lo que necesitamos para poder sobrevivir, que Dios le puso gozo para que tengamos que comer naturalmente y para que tengamos que tener reproducción y tengamos especie, generemos hijos, lo convertimos en gula y en lujuria. ¿Sí me explico? Por el desorden. Esta gula y esta lujuria son la antesala de todas las demás de todas las demás concupiscencias. Y la gula precisamente es la antesala de la lujuria. Fíjate, van muy unidas, la gula y la lujuria van muy unidas, ¿verdad? Estas son enfermedades que contagian también a nuestro espíritu y debemos luchar de ellas, pues de la manera, por ejemplo, con sobriedad, con templanza, con abstinencia y con el ayuno. Eso es muy importante para poder luchar contra ellas. Bueno, estos apetitos desordenados no solo impiden la santidad, como dijimos al principio, sino que son peligro para salvarnos. Y es que cuando el hombre se abaja hacia el fango, es contrario a la perfección cristiana, que la perfección cristiana separa al hombre de los animales, elevándolos a la unión con Dios. ¿Sí me explico? Nosotros ya no somos animales, somos hijos de Dios. Hemos tenido una participación de Dios en nuestra naturaleza, ¿verdad? Bueno, entonces estamos muy, muy lejos, muy arriba de los animales. El hombre sensual no solo no puede estar unido con Dios, porque mucha gente, el hombre sensual, o sea, que vive en la sensualidad, no solo no puede estar unido con Dios, sino que hay otra cosa, pierde todo el sentido de las cosas divinas, pierde todo el sentido.
Y si conserva su razón o su inteligencia, es solo para cosas humanas y para satisfacer sus apetitos y sentidos con cada vez más vilmente, ¿verdad? Para el hombre que es sensual, el mundo de la fe está totalmente muerto. No existe el mundo de la fe. Está prohibido el mundo de la fe. Porque no ven él más que imposibles en el mundo de la fe. Y por eso, por al ver en el mundo de la fe todos estos imposibles y al rebajar su naturaleza humana al nivel de los animales, pierde tres conocimientos muy importantes. El conocimiento de sí mismo como hombre, el conocimiento de sus pecados y el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Bueno. ¿Esta lucha cuándo va a terminar? Después de la muerte. Me dijo mi director espiritual. Le dije, estoy luchando contra eso. Me dijo, pues prepárate porque 3 horas después de tu muerte, mientras no se te va a haber quitado. Entonces hay que estar en esta lucha constante. Y sobre todo esta lucha es más violenta, como me pasó a mí. Cuando una persona que recién se convierte a Dios viene de un mundo de sensualidad, de pecado, es mucho más difícil dominarla. Y te vienen más ataques del demonio. Pero no hay que asustarnos por eso. Siempre tenemos la gracia de Dios. Podemos luchar contra estos desórdenes de dos maneras, naturalmente y sobrenaturalmente, o sea, con la fe. Naturalmente, como lo dijimos, ¿cómo? Pues mortificándonos en las cosas lícitas, ¿verdad? No esperar a llegar al límite siempre, pensando, ay, cuando llegue al límite me voy a detener, ¿verdad? Decía San Clemente de Alejandría, pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que sí les está permitido, ¿verdad? Un alma avanza muchísimo, muchísimo con la mortificación, y además aumenta su propia salud física y su propia salud espiritual. Debemos mortificarnos en todos los sentidos, ¿eh? Vista, gusto, oído, olfato y tacto, porque todo esto nos lleva a la sensualidad, ¿verdad? Bueno, debemos quitarnos el miedo a sufrir, es otra cosa, quitarnos el miedo a sufrir. Nada contrarresta más la sensualidad, como sufrir con calma, el dolor y aún imponerse mortificaciones propias, ¿verdad? Así lo han hecho los grandes santos, todos los grandes santos lo han hecho así, y la recompensa para ellos fue espléndida, porque llegó un momento en el que ya no podían sufrir, porque encontraban placer en el sufrimiento, entonces ya no podían sufrir, y esta es la mejor defensa, porque muy lejos está de la sensualidad aquel que prefiere el dolor que el placer. ¿Me explico? Pues lejos está de la sensualidad, buscar lo bonito de lo sabroso del cuerpo, ¿verdad? También debemos de combatir la sociedad, como dije, que es la madre de todos los vicios, procurar estar ocupados en cosas útiles y sobre todo en cosas intelectuales, ¿verdad? Además, como dije, debemos huir de las ocasiones de pecado. Este es el más importante remedio natural, huir de las ocasiones de pecado, porque cualquiera puede caer si se somete a la prueba. Si te pones al límite del abismo, nomás de una piedrita algo te resbalas y te caes, ¿verdad? Se pierde el control. Cuando te pones en la prueba, los sentidos se excitan, se enciende la fantasía, aumenta la pasión, se pierde el control y después de esto inmediatamente y lógicamente viene la caída. Eso es lo que pasa. Debemos tener especial vigilancia, les dije hace rato también, sobre la vista, ¿verdad? Acuérdate el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Y las personas que se la pasan viendo cosas, cualquier imagen. Si no quieres ver sombras, no salgas de noche. No salgas, bueno, exactamente, hay que cuidar la vista. ¿Verdad? Una gente que anda viendo imágenes y ay, mira qué bonito cartel, ay, mira esta mujer, ay, mira esta escaparate, ¿sí me explico? Puede caer fácilmente por medio de los ojos, por medio de la vista, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vimos medios naturales, pero son mejores los que nacen de la fe, como considerar, por ejemplo, la dignidad del cristiano, te decía antes. El hombre está por encima de los animales. ¿Y que acaso el hombre, que está por encima de los animales, puede dejarse llevar por una sensualidad como las mismas bestias, rebajando su dignidad humana? Y además de esta dignidad humana, está la dignidad cristiana, ¿sí? Es la gracia sobrenatural que eleva al hombre, de alguna forma, el rango de la divinidad. El hombre recibe una participación de Dios, que lo hace su hijo. Por las venas del cristiano, por decirlo así, corre la misma sangre de Dios y es heredero del cielo, por derecho. Su divinidad tan alta que tiene el cristiano unido a Dios, rebasa toda la creación, incluyendo a la naturaleza angelical, ¿verdad? Y será posible entonces que un cristiano se deje arrastrar por las pasiones que le van a quitar toda su divina grandeza y lo van a rebajar a nivel de los animales. Hay que considerar esto. San Pablo mismo nos dice que no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo y voy a tomar un miembro de Cristo para hacerlo miembro de una prostituta. Estamos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues de ningún modo, decía San Pablo, ¿verdad? Bueno. Ahora, si esto no fuera suficiente, se pueden hacer reflexiones sobre motivos inferiores, como por ejemplo el pensar en los castigos del purgatorio, el pensar en los castigos del infierno, por la gula y por la lujuria, lógicamente. Porque aunque el hombre después de haber pecado salga del pecado, le queda la pena temporal que tendrá que pagar con penitencia aquí o en el purgatorio, eso queda a fuerzas. El dolor que tendrá que pagar aquel que pecó es mucho mayor al placer que ha recibido por haber pecado. Por eso el pecador siempre sale perdiendo,
¿verdad? También es un gran remedio pensar en algo más elevado, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es más noble que tenerle miedo al castigo. Él fue crucificado por nuestros pecados y al pecar lo volvemos a crucificar porque estamos renovando la propia causa de su muerte. Y por mínimo agradecimiento que tengamos, que seamos, de que nos dio la vida eterna nuevamente, esto debe detenernos ante el pecado, ¿verdad? Otro medio es la oración. Lo decíamos desde hace rato. ¿Y por qué la oración? Porque solo con la gracia de Dios podemos triunfar. Y esta gracia de Dios está prometida a los que la piden en la oración, ¿verdad? También para esta lucha contra la carne es muy excelente tener la devoción a María, porque ella también es mediadora de todas las gracias y ella es refugio de pecadores. E invocarla cuando nosotros a la hora de que tengamos la tentación es casi una garantía de que vamos a vencer, de que vamos a triunfar, ¿verdad? Ahora, el remedio más eficaz por encima de todos los remedios de la fe, el más eficaz por encima de todos, es frecuentar los sacramentos. Este remedio contra toda concupiscencia y contra todo pecado. Por ejemplo, en la confesión no solo nos borra los pecados, sino que nos da fuerzas para preservarnos de pecados futuros. Tenemos que acudir entonces con frecuencia para tomar ahí en la confesión fuerzas. Y no solo para levantarnos de la caída, ¿verdad? Porque el que espera la caída para levantarse, pues está equivocado. ¿Por qué? Pues porque así no se le va a quitar el vicio jamás, sino que se va a ir arraigando cada vez, porque cada vez ha sido por la repetición, caí, volví a caer, volví a caer, volví a caer, y pues la repetición se va arraigando más el vicio, ¿verdad? Ayuda mucho tener un confesor fijo o un director espiritual al que tenerle que estar dando cuentas y platicándole de todos estos problemas que tenemos con la carne, ¿verdad? Esto representa un buen freno contra las pasiones. Ahora, la Sagrada Comunión, el máximo, la Sagrada Comunión, ¿verdad? El sacramento de los sacramentos. Tiene toda la eficacia contra la concupiscencia de la carne, porque en ella recibimos precisamente al que quita los pecados del mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su alma santísima, a nuestra alma le da gracias enormes de fortaleza y gracias de suficiencia. Su alma santísima a nuestra alma. Y su carne purísima, el contacto con nuestra carne, nos espiritualiza y nos diviniza y nos hace elevarnos más arriba de las criaturas y no caer en el fango de los animales. Por eso llaman a la sangre de nuestro Señor Jesucristo vino que engendra vírgenes. ¿Has oído el vino que engendra vírgenes? La sangre de nuestro Señor. Esto es muy importante. Todos los jóvenes ahorita, pues nosotros ya estamos viejones, pero todos caemos en estos pecados. Pero sobre todo para los jóvenes, para contrarrestar el ardor de sus pasiones, deben de buscar la Sagrada Eucaristía, la confesión y la Eucaristía, comer a nuestro Señor. ¿Verdad? No hay nada tan eficaz para mantener en estos tiempos a un joven en la templanza y en la castidad como la comunión diaria de nuestro Señor. Bueno, pues estos son los tres enemigos contra los que tenemos de luchar, porque aparte de impedirnos a llegar a la santidad, pueden provocarnos la condenación eterna. Pues así es, hermano. Pues muy bien, hermano, qué bueno que platicas de esto, porque como les decíamos, que si no quieres ver sombras, no salgas de noche. ¿Qué significa esto? Pues si no quieres que te ver una sombra en la noche, pues la vas a ver a fuerzas, ¿no? Porque pues, estás saliendo a la calle, ¿no? Y vas a ver la sombra. Entonces, hay que cuidar todos los sentidos. Tú dices, ¿no? O sea, si tú quieres portarte bien y todo, y te pones a ver películas y revistas bueno, es una ocasión de pecado. Y te empieza a entrar el gusanito y empiezas a buscarlo y más. Y oír, ¿no? Conversaciones de puros amigos, con amigos que platican puras peladeras, puros chistes, pues se excitan las pasiones, siempre. Por el oído entran, por los ojos, por el olfato, por todos lados, es peligroso. Siempre cuando son jóvenes piensan que el mundo quieren comer a mordidas, ya cuando van creciendo van viendo la realidad de la vida y de las cosas y ya se arrepienten. Lo triste es que hay jóvenes que mueren. Esa es la situación, no sabemos cuándo nos llega. En contra de Dios, cuando nos llega. Que no existe, que ellos son Superman y que los que estamos locos somos los papás. O Batman. Su amigo Batman aquí. ¿Verdad? Por cierto, ahora que está lo de el famoso bichito coronavirus, hay dos tipos de ¿cómo le llaman? Cubrebocas, ¿sí? Estos son los que venden en el tianguis. Por ejemplo, me lo voy a poner. Y ya no soy de nada. No, vamos a ver la prueba famosa del fuego, ¿sí? Tú andas con esto, ya te sientes muy seguro. Traes ¿se fijan? Lo apaga. Lo apagué. Entonces, ¿qué pasa? No tiene la suficiente protección para si tienes el bichito o que entre el bichito a tu organismo. Este ya está más completo.
Ya vamos a usar el famoso, la prueba del fuego, como le llaman, para ver qué tal, para que vean la diferencia. Ahí está, mira. No se pudo apagar. Entonces, con estos, pues, si tienes una persona muy cerca que te tosa o algo así, puedes contagiarte. Y con este ya es más difícil. Bueno, Pero el problema es si empieza un fuego, no le puedes apagar, no puedes soplar, se empieza a quemar algo con ese. No te lo quitas, ¿verdad? no te lo quitas, fácil, sencillo. Pero, o sea, mucha gente dice que esto es una mentira, que es cosa del gobierno, que va. Ayer me asombró mucho una persona que es chofer, guardaespaldas de un amigo. Se va a acabar el tiempo, ¿eh? Sí, no pasa nada, nos quedan 3 minutos rápidamente. Es chofer de un amigo y llegó muy asustado hablando de emergencias, que en la glorieta de los caballos estaba una persona que se puso a toser, se dobló y cayó como mosca. Y dijo él que él no podía hacer nada por él, estaba hablando de emergencias, que por favor fueran, que él no pudo hacer nada, que estaba con su mamá y bueno, que no quería que afectara a su familia esto, ¿no? Entonces, pues, será el sereno, será o si no, protéjanse, protejan a su familia, si van a salir, usen su cubrebocas, aunque sea de Batman, de Robin, lo que sea. Coman frutas y verduras. Exactamente. Entonces, protéjanse, mis amigos. Como siempre, su amigo Quique. Y su amigo Chente. Nos vemos. Un abrazote. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Bye.